Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante. Continuamos con la introducción a Martin Heidegger, Ser y Tiempo, y nos habíamos quedado trabajando con el ser en el mundo, o In der Weltsein en alemán, y comentando que el mundo no era un conjunto de cosas, no es un conjunto de entes que se dan, sino esa situación, ese momento en el cual se está ejecutando siempre la experiencia humana. Porque habíamos visto cómo la filosofía tenía la pregunta por el modo de la existencia en tanto que tal, ¿no? De la existencia humana, como un nodo de relaciones. Porque la In der Weltsein, como dijimos, era la intencionalidad husserliana, el hecho de que toda conciencia es conciencia de algo, pero radicalizada hermenéuticamente, es decir, reconceptualizado desde el punto de vista de la hermenéutica de la facticidad o de la hermenéutica existencial que propone Heidegger en Ser y Tiempo. Es decir, que lo que estamos buscando a través del análisis fundamental de la estructura de la existencia es justamente lo que se llamaba estructura o esencia de la conciencia. Entonces, la pregunta que tenemos que responder es cómo es esa estructura de la existencia humana, ¿no? Porque las preguntas filosóficas son a menudo realizadas o planteadas desde perspectivas científicas, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, estas preguntas son de vital importancia para disciplinas como la medicina o como la psicología, en el sentido de que los médicos o los psicólogos se están preguntando por qué pasa con un determinado fenómeno mental, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, qué es lo que sucede cuando se da una determinada alteración de los estados habituales, cotidianos, naturales de la conciencia, ¿no? Y son vistos como perturbaciones en la manera que tiene la gente de percibir, ¿no? De esa intencionalidad de la que hablábamos. Sin embargo, la filosofía o el filósofo no se pregunta exactamente sobre el síntoma, podríamos decir, sobre lo que se manifiesta, sino por cuál es el ser de ese fenómeno. Y la pregunta por el ser, al final, es una pregunta por el modo de ser. ¿Bien? Porque el ser en el mundo, que es un modo de ser, no se puede objetivar, ¿vale? No es algo objetivable. Sin embargo, eso no significa que sea, o sea, sí, esto no significa que el ser del mundo no se pueda escudriñar, o no se pueda inteligir, o no se pueda comprender. Porque, de hecho, se va a comprender como el fundamento del sentido o el fundamento de la comprensibilidad natural que se rompe justamente con esos síntomas que llamamos enfermedades mentales, ¿no? Como por ejemplo la esquizofrenia o las diversas patologías de la conciencia. Por lo tanto, la analítica existenciaria nos sirve como un fundamento para dar un fundamento ontológico de la psicología científico-médica, ¿vale? Es decir, que la antropología filosófica, en este sentido, nos permitiría entender cómo el modo en el cual un ser se enferma de manera psicológica, ¿no? Una enfermedad que se llama enfermedad psicológica. Bien. Porque el ser humano siempre interpreta la realidad, es decir, que siempre ve algo como algo.
Es esta estructura de ver algo o interpretar algo como algo, ¿no? Lo que se trata de, bueno, una de las partes que va a tratar de clarificar Heidegger. Bien, entonces, vamos ya directamente, después de esta introducción, sobre distintas cuestiones más bien de contexto pragmático de la aplicación filosófica dentro de diversas disciplinas. Vamos a ver cómo continúa Heidegger con su explicación. Bien, el ser del Dasein está determinado por la existencia, ¿vale? Es un ser en cuyo ser le va su ser, que dice, ¿no? Entendiendo los distintos momentos en los cuales aparece ser en esa famosa frase como el Dasein, es decir, el ente, en cuyo ser, en cuya esencia le va su, perdón, en cuya existencia le va su ser, su esencia. La esencia se juega en la propia existencia, se juega en el propio vivir. Por lo tanto, la existencia, o mejor dicho, el ser de dicha existencia, es un constitutivo de la comprensión tácita del ser, es decir, de su propio ser, ¿no? De la existencia. Porque, como contraparte, podríamos decir que un animal no sabe que es un animal, ¿vale? No tiene una noción, no se pregunta por su propio ser. Es decir, que no tiene eso que llamábamos comprensión de ser o Seinsverständnis. Y entonces la dimensión ontológica del ser humano nunca se le aparece, nunca se presenta de manera objetiva, nunca se presenta de manera objetivable, y sin embargo está ahí, ¿no? Permanece subterfugiamente, ¿no? Como lo que siempre fue substancia, como substare, como subyacer. Y entonces insisto que la comprensión del ser tiene que ver con comprender un ser que no es uno mismo, ¿bien? Porque la pregunta por el ser no solo invita a saber de nosotros mismos, saber acerca de nuestro propio ser, sino a saber de otro ser, ¿no? De otro, del ser que está fuera de nosotros, ¿no? Esa conexión con el exterior que llamamos mundo. Ya estamos jugando con categorías cartesianas. Es inevitable al final, ¿no? Caer en estas nociones comunes, en estos clichés, en estos puntos de encuentro de la filosofía tradicional contra los que Ser y Tiempo intenta enfrentarse. Entonces, el propósito heideggeriano consiste en expresar las estructuras básicas del existir, es decir, el vivir en estado puro, del hecho de sentirse a uno mismo en tanto que vivo. Es decir, hablamos de la comprensibilidad del ser, de cada cual, en su caso. Entonces, decimos que lo característico y distintivo de la vida humana es todo lo que somos culturalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de alma, ¿no? De psique, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de mente, en definitiva, cuando hablamos de la facultad intelectiva humana. A este respecto, al respecto de la conexión existente entre la comprensión del ser que se es y la comprensión del ser que las cosas son, dentro del horizonte de sentido llamado mundo, podemos encajar, y viene a cuento, a colación, la frase de Aristóteles en Del Alma, en 431b, línea 21, el alma es, en cierto modo, todos los entes. ¿De acuerdo? Porque de lo que se trata es de en qué consiste el ser de ese ente que se pregunta por el ser, ¿no? Bien. Porque antes de pensar somos, existimos, estamos vivos, ¿no? También podemos traer a colación alguna frase de Nietzsche: el ser siempre está fuera del devenir y lo que elegimos nos hace responsable de ello. Nos elegimos a nosotros mismos, frase de Søren Kierkegaard.
Bien, entonces, ¿de quién estamos hablando cuando nos referimos, cuando interrogamos a el Dasein? Bien, el Dasein es la estructura ontológica básica de un ente que existe. El ente que existe entendido como lo que se ha llamado habitualmente hombre o ser humano. Bien, el Dasein lo soy yo en cada caso en que estoy vivo de forma humana. Somos nuestra propia existencia, en tanto en cuanto existimos. Somos existencia concreta en un mundo concreto. Bien, estamos ya pues en el parágrafo quinto, ¿no? Segundo capítulo de la obra, y aquí Heidegger nos comenta que el Dasein soy yo mismo. Bien, ontológicamente lo más lejano y ónticamente lo más cercano. Es decir, estoy siempre presente para mí mismo, pero mi modo de ser me es completamente ajeno porque no tengo las herramientas conceptuales para hacerme cargo de él, ¿no? Para hacerme, de algún modo, consciente de él, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos los Daseins poseen una comprensión de su propio ser, ¿vale? Cada cual comprende su propio existir y también hace una cierta interpretación de sí mismo, ¿no? Porque, en definitiva, soy yo quien aparece siempre en la interpretación que hago de mí mismo. Bien, entonces la pregunta sería ¿cómo nos comprendemos a nosotros mismos? ¿O desde dónde nos podemos comprender a nosotros mismos? Bien, justamente el horizonte de posibilidades en el que consiste mi vida es en el cual se despliega mi interpretación de mí mismo. Bien, la comprensión que Dasein tiene de su propio ser no es una noción solipsista, sino que lo hace en la medida en la que se relaciona a través de los comportamientos con su mundo. Bien, entendiendo ese mundo como el horizonte de posibilidades en el cual despliego lo que puedo ser. Bien, es decir, donde me interpreto a mí mismo, donde me reconozco, podríamos decir, ¿no? La constitución específica de ser siempre nos queda oculta, siempre se queda oculta. A esto es a lo que se refiere Heidegger con que el Dasein que soy yo mismo es lo que ontológicamente me queda más lejano. Porque es algo esencial en el Dasein el hecho de que la facultad de conocer, es decir, el comportamiento teórico, ya dijimos que era un modo secundario de comportamiento y que el modo primario rehúsa una conceptualización teórica porque todos tenemos una cierta concepción muy endeble, muy liviana, muy de estar por casa, de comprensión de nuestro propio modo de ser originario, ¿no? De nuestro propio vivir, de nuestro propio existir. Y en este modo ordinario de comportamiento que ya hablamos, que era el comportamiento vivencial o el comportamiento preteórico, es la constitución específica de ese ser que se oculta, ¿no? Esa constitución específica de la que ya hemos hablado es la cotidianidad, ¿vale? La cotidianidad media, ¿no? El vivir habitual de cada cual. Ese es el acceso que tiene inmediato de sí mismo el Dasein. Es decir, es la forma o el modo en que de manera inmediata y de manera regular estamos vivos los seres humanos. Es decir, es la manera o el modo en que de manera habitual existimos el ente que somos cada uno de nosotros en cada caso. Y entonces el Dasein no está determinado por
la posición que ocupa en el mundo desde un punto de vista óntico. Es decir, lo que somos no está determinado por lo que somos en el fondo, podríamos decir, lo que somos ontológicamente hablando, no está determinado por nuestra onticidad. Por ejemplo, el hecho de estar gordo, estar rubio, ser rico, ser, no sé, un gran profesional de un deporte, eso no nos determina ontológicamente, sino que el ente, el Dasein, como ente que es en cada caso sí mismo, su propio ser, y que existe en el mundo, tiene que ver con justamente la interpretación pragmática del tiempo. Bien. Es decir, con el horizonte de comprensión del ser que es el tiempo. El tiempo vivido como lo vive un ser humano, es decir, desde una perspectiva fenomenológica. En tanto que seres temporales o históricos, entendiendo aquí históricos como biográficos, ¿no? Como tienen una cierta biografía, tienen una cierta historicidad, de que todo el mundo tiene su propia historia, vamos a decirlo así, ¿no? Algunos más trágica y otros más con más suerte, consiste en esa temporalidad que somos, que se está interpretando a sí misma constantemente. Bien, por el hecho, ya lo comentamos en uno de los primeros vídeos, de que gracias a este hecho, al hecho de que somos seres temporales o históricos, es que podemos objetivar el tiempo en las ciencias naturales, según Heidegger. Se parece mucho, para que me viene a la cabeza, al argumento kantiano de la crítica a la razón pura con respecto a la existencia de las ciencias matemáticas y las ciencias matemáticas aritméticas y las ciencias matemáticas geométricas. Porque si se acuerdan, o si no, yo se lo recuerdo, el fundamento de la existencia de la aritmética estaba en la estética trascendental y en concreto con el tiempo, ¿vale? Con el tiempo, en tanto que intuición a priori. Y el fundamento de la geometría estaba fundamentado en la intuición a priori de el espacio a través de la estética trascendental. Este ejercicio kantiano de fundamentación de las ciencias se parece mucho al que está haciendo Heidegger aquí, fundamentando las ciencias naturales a través de esta estructura temporal, ontológica del ser humano. Bien. Por ejemplo, la fenomenología del tiempo vivido tendría que ver con una cierta interpretación de determinados trastornos, como por ejemplo el trastorno de ansiedad o el trastorno de la depresión, que son trastornos psicológicos, son trastornos mentales, mal llamados mentales, pero bueno, son trastornos mentales cuyo fundamento es el tiempo. Y en concreto, la ansiedad tiene que ver con el tiempo futuro, con una demasiada focalización, una demasiada anticipación, una anticipación radical del tiempo futuro, además en sentido negativo, ¿no? Obviamente, de que algo malo nos va a pasar muy pronto, eso es justamente la ansiedad, y la depresión entendida como esa excesiva fijación en la temporalidad pasada. Bien, estos son los dos grandes problemas de nuestro tiempo a nivel de enfermedades mentales, no por nada, sino porque somos seres temporales y en tal medida, a través del malestar en la cultura, por diversas cuestiones, que es muy difícil de desarrollar y si hay alguien que lo haya hecho que me avisen, pero la cuestión es que hay un malestar en la cultura y este malestar en la cultura se ve reflejado en nuestra propia estructura ontológica, que da lugar a una serie de fenómenos que son la ansiedad y la depresión, o el pánico, que tiene que ver con la forma en la que interpretamos nuestra temporalidad, como ya he dicho, de forma alterada, ¿no? Es decir, nos vemos desposeídos, nos vemos truncados, nos vemos frenados, asfixiados, sin posibilidad de hacer nada
y sin la posibilidad propia del Dasein, que es la aperturidad, ¿no? Estar abiertos. Porque las enfermedades mentales lo que tienden es a cerrar las posibilidades de acción y por tanto de comportamiento del individuo. Y porque se comprende mal, a sí mismo, insisto. Pero esa mala comprensión, ¿cuál es su origen? Bueno, yo he apuntado al malestar en la cultura, es un texto de Freud que hay que analizar y hay que leer, pero bueno, no podemos entrar ahora mismo, ¿no? Entonces, digamos que hay un horizonte trascendental de la comprensión del ser que está siendo atacado, o está siendo mellado, o está siendo vilipendiado por determinadas estructuras del vivir, ¿no? Del vivir en el mundo. Bien, entonces, ¿cómo es el tiempo en la existencia? ¿No? ¿Cómo es el tiempo desde un punto de vista trascendental, ¿no? Como condición de posibilidad de la existencia? ¿Qué somos, ¿no? ¿Qué vivimos? Bien, lo primero que hay que decir es que, remitiéndome a Kant otra vez, que Kant dice algo así como que para saber qué es el yo pienso, el famoso ego cogito, el famoso ego trascendental en Kant, hay que saber qué es el sentido interno del tiempo, ¿no? Aunque Kant no desarrolló esto, pero bueno, algo queda en Antropología Pragmática, ¿no? Es una gran obra kantiana del Kant final. Bien, la temporalidad de la existencia no es la concepción vulgar del tiempo, ¿vale? No es el tiempo de los relojes, no es el tiempo de la física, no es el tiempo cronológico, sino que es la temporalidad vivida como vive un ser humano, o que es el ser humano. Bien, una característica del tiempo es la aceleración, toda la cuestión del aceleracionismo tan vigente en filosofía actualmente, ¿no? Cuando uno de los primeros pensadores que lo empezó a trabajar fue Ernst Jünger, por ejemplo, ¿no? Lo temporal es aquello que está dentro del tiempo. Y el tiempo somos cada cual, ¿no? Nosotros somos lo que ya hemos sido. Y ese ser lo que ya se ha sido significa que nosotros estamos hechos de tiempo. Desde un punto de vista ontológico, la composición del ser humano es temporalidad. Bien. Somos, de hecho, pasado, presente y futuro. Eso está muy relacionado también por establecer nexos de comunes, ¿no? Con la tradición filosófica en San Agustín, en el libro 10, el tiempo en las confesiones, ¿no? Tiene unas reflexiones buenísimas acerca del tiempo. Bien, este ser de hecho, uno mismo, el tiempo, es lo que llamamos el ser fáctico, ¿no? El factum, lo que se me da, que consiste en el existir concreto. El Dasein es lo que ya ha sido, es su memoria, es su pasado, es su haber sido ya algo, ¿no? En cada caso. Pero no solo somos nuestro propio pasado, sino que también somos o vivimos en ese acontecimiento o ese suceso que es el presente, ¿no? Desde nuestro futuro. Es decir, que existiría una especie de tríada temporal que se ve muy bien en las formas del verbo, no por ende en las lenguas modernas solo existen 3 formas verbales y no más, pasado, presente y futuro, desde un punto de vista básico, ¿no? Luego hay modulaciones de esos momentos temporales, ¿no? Pero fundamentalmente se divide en 3. Bien es cierto que existen muchas lenguas que no tienen, sobre todo lenguas indígenas, lenguas tribales, lenguas ajenas a la civilización, que no poseen 3 formas verbales, sino 2. Fundamentalmente la del futuro, yo creo. Sí, yo creo que la del futuro se mantiene siempre, ¿vale?
el pasado y el presente, a veces no existe el presente o no existe el pasado según el, el momento, ¿no? El lugar que es en el cual se está dando ese análisis. Esto está muy estudiado por las personas que estudian filología o lengua y literatura, etc. Bien, entonces, como hemos dicho, nosotros pensamos en el futuro como punto de partida en la interpretación de nuestro presente. El tiempo es, siempre en cada caso, ese acontecer de lo sido, de lo que hemos sido, en el acontecer fáctico del momento, ¿no? Del suceso, del estar dándose a sí mismo, en el que consiste el vivir cotidiano. Por lo tanto, la temporalidad es esta estructura, este existenciario, que regula las posibilidades de nuestro ser. Y, va a decir Heidegger mucho más adelante en la obra, casi hacia el final, que la temporalidad es el sentido del ser, del ente llamado Dasein. Pero para poder llegar al sentido del ser, primero tenemos que ver qué es el ser. Y ese ser, que es el Dasein, es la Sorge. Pero antes tenemos que ver una serie de cuestiones previas, ¿no? Previas, siempre estamos dando cosas previas, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar? Esa es la cuestión. Cuando llegamos al final diremos, pues si eso ya lo vimos, ¿no? Así funciona el tiempo. Bien, entonces, el tiempo es ese horizonte trascendental de la comprensión del ser. Es elemental en el Dasein esta temporalidad de la existencia que tiene un significado, ¿no? Es importantísima la concepción temporal. Bien, entonces, partiendo de la destrucción fenomenológica, es decir, de la deconstrucción del pasado filosófico teórico acerca de la estructura ontológica del ser humano, podríamos decir que en el sentido de pensar los conceptos de la tradición, en el sentido de pensar tal y como lo hace la tradición, tenemos que buscar los fenómenos que subyacen a esos conceptos metafísicos clásicos, ¿vale? Porque en el fondo los conceptos metafísicos clásicos como la mente, como la psique o como lo psíquico, hacen referencia a algo que sí que es originario, pero que ha permanecido oculto por la perspectiva teórica, vamos a decirlo así, ¿no? Por la objetivación de algo que no se puede objetivar, sino que porque no es un ente, porque no es una cosa, porque no es un ser, sino que es un modo, ¿vale? Una manera de darse. Uno no puede encontrar materia, sino que lo que va a encontrar es la forma. Bien. Mientras que, por así decirlo, a través de esta deconstrucción se daría, por ejemplo, en la crítica que hace Heidegger a Descartes, hacia el principio de la obra, un poco ya avanzada, con respecto a la noción de sustancia. Bueno, tiene una crítica a Descartes bellísima, pero claro, es que Ser y Tiempo es una obra muy difícil de abordar, porque está, a la vez que critica la tradición filosófica, como a Descartes, a Kant, etc., está criticando a los neocantianos de su época, ¿vale? A la vez que intenta proponer una nueva ontología. Proponer, ya no digo realizarla, porque claro, decir que Heidegger realiza una ontología ya sería demasiado, ¿no? Al menos da apuntes de unas nuevas estructuras ontológicas. El hecho de que no terminara la obra ya nos puede dejar caer que quizá ese proyecto de crear una nueva ontología no sea lo más fructífero posible, de algún modo, ¿no? O que el pensar filosófico tiene sus limitaciones y quizá ya se había excedido demasiado a lo largo de la historia como para meter la pata un poco más, ¿no?
Por eso Heidegger al final se va a ir por la poesía, se va a ir por el arte, por otros modos de acceder a estos fenómenos de otra manera, ¿no? De otra manera, vamos a decirlo así. Bien, mientras que en Descartes hay un acceso geométrico al espacio y aritmético al tiempo, tal y como lo va a recoger Kant y como he comentado, en Heidegger el tiempo y el espacio humanos son de carácter pragmático, no científico, sino que van a tener un componente vivencial, por lo que ya hemos comentado de la diferenciación entre el modo de ser teórico y el modo de ser preteórico o vivencial. Bien, se trata, por lo tanto, el ejercicio de ese tiempo se trata de pensar aquello que la tradición ha ocultado a través de los conceptos teóricos, como por ejemplo el concepto de res cogitans, que en última instancia hacía referencia al ens creatum, al ente creado por Dios. Bien, entonces, el método fenomenológico consiste en aquello, cito a Heidegger, aquello que de un modo inmediato y regular precisamente no se muestra, pero que al mismo tiempo es algo que pertenece esencialmente a lo que inmediata y regularmente se muestra, hasta el punto de constituir su sentido y fundamento. Bien, esta concreción material del método fenomenológico lo podemos ver en la afectividad, ¿no? Lo que va a llamar Heidegger Befindlichkeit o disposición anímica, que es una estructura fundamental de la experiencia humana. No tiene que ver con el qué de los objetos, sino con el cómo son, ¿vale? Porque una emoción, la tristeza o la alegría, no se puede objetivar. Sí que tiene su manifestación, su comportamiento asociado, pero uno no puede reducir la tristeza a las lágrimas o no puede reducir la tristeza a una cara compungida, porque eso sería al final conductismo y ya conocemos las limitaciones del conductismo, porque ahí lo que percibimos es lo óntico, lo que se ve, lo que se muestra, lo objetivo, lo corpóreo, lo material. Pero lo que buscamos no es eso, sino conocer el ser de la tristeza, que digamos que tiene una estructura intencional, tiene una estructura inteligible, una estructura de comprensibilidad, no se pueden explicar, se pueden comprender. Bien, entonces, el ser del ente, entendido como aquello que es, ¿no?, en su infinitivo verbal, es el hecho de que el ente sea algo, como algo que sucede, como algo que sí que sucede, ¿no?, que es lo difícil de ver, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la traducción del Parménides con TST, el ser es, pero claro, el ser es, lo que podríamos decir es que lo que sucede allí es que algo sucede. Que solo podemos decir que algo sucede. ¿El qué? Bueno, eso ya es más difícil de saber. Pero algo pasa. O algo me pasa. O algo está pasando. Eso uno lo puede reconocer siempre, jolín. Otro problema es qué es lo que me pasa. Eso, bueno, eso es más difícil de analizar. Pero algo inevitablemente está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso ya lo verán las ciencias. Pero el hecho de que algo está sucediendo es algo a lo que solo puede acceder la filosofía, al ser, al hecho, al suceso, ¿no?, al fenómeno. Otra cosa es cómo se da el modo de aparecerse ese suceso a nivel óntico, ¿no? Eso es otra cuestión. Bien, entender el ser como algo que sucede, que acontece, es lo que va a denominar Heidegger como Ereignis. En alemán, lo leo literalmente, Ereignis. ¿Bien? Porque para que un ente sea lo que es, se tiene que dar el ser. Para que un ente sea lo que es, debe haber alguien que reconozca que algo está sucediendo. Lo que sucede es que solo el ser humano, con su estructura ontológica, de comprensibilidad de lo que se le da y comprensibilidad de su propio ser, es capaz de reconocer tal cosa, ¿vale? Se trata de ver
el Ereignis o el acontecimiento, se ha traducido por acontecimiento, es lo que se anuncia, ¿no? No lo que se muestra, sino lo que se anuncia. Lo que se anuncia es el ser del ente, pero solo se da cuando se muestra. Claro, es que lo que pasa es que suceden a la vez. Y aquí no hablamos de causalidad, causa-efecto, sino de correlatividad. El ser es aquello que sucede en la manifestación que se muestra de una determinada manera, óntica, ¿no? Que está determinada por su propio ser. Aquí es donde va a decir Heidegger, no en esta obra, pero un poquito más adelante en el tiempo, que la figura de la verdad del ser, es decir, que el nombre óntico que recibe el ser en la modernidad es el de técnica, ¿no? Porque el ser del ente del mundo va a ser justamente la estructura del mundo. Y esto es una declaración de intenciones contra la tradición filosófica. Bien, lo vamos a dejar por aquí y continuaremos más adelante intentando profundizar un poquito más en esta cuestión de la temporalidad. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.